Hola, ¿qué tal? En el video de hoy hablaremos acerca de los tipos de grupos, tanto formales como informales. Estudiar a los grupos es actualmente uno de los temas de más interés de diversas áreas de las ciencias especializadas. Grupo es un conjunto de individuos o personas que de forma directa interactúan entre sí durante un tiempo determinado, que buscan alcanzar metas específicas mediante la ejecución de una o más tareas. Ahora, ¿qué son los grupos formales? Por grupos formales nos referimos a los que definen la estructura de la organización, con asignaciones determinadas de trabajo que fijan tareas. En los grupos formales, el comportamiento de los individuos está estipulado y dirigido hacia las metas de la organización. Ahora hablaremos de los grupos que existen dentro de los grupos formales, los cuales son dos: los permanentes o grupos de mando, los cuales se crean oficialmente con el fin de desempeñar una función continua, es decir, que estos los designan los mismos encargados del proyecto o equipo. Temporales: son grupos de tarea creados específicamente para resolver o desempeñar una tarea definida. Estos grupos se desintegran una vez se cumpla con la tarea encargada. Tenemos diferentes tipos de grupos formales y esos son los grupos de mando, que son los grupos determinados por el organigrama e integrados por individuos que informan directamente a un determinado gerente. Tenemos a los grupos de tareas, grupos compuestos por individuos que se reúnen para completar una tarea específica. Y tenemos a los grupos internacionales, que son los grupos que reúnen el conocimiento y las destrezas de individuos de diversas áreas o grupos de trabajo. Grupos informales: son alianzas que no están determinadas por la organización y son formaciones naturales en un entorno laboral, debido a la necesidad que presentan las personas de tener contacto social. Tipos de grupos informales. Existen dos tipos de grupos informales. Primero, hablaremos del grupo informal de interés. Los individuos que no pertenecen al mismo grupo pueden afiliarse para conseguir algún objetivo en común. Los objetivos no están relacionados con los de la organización. Grupo informal de amistad. Se forman porque sus miembros tienen algo en común, ya sean gustos, creencias, religiones, etc. Estos grupos se fortalecen a menudo fuera de su ambiente laboral. Ventajas de los grupos informales. Facilita la comunicación entre los trabajadores de una empresa. Promueven los valores sociales y culturales. Ayuda a mantener el comportamiento de la organización. Favorece el estado anímico de los profesionales. Etapas del desarrollo de los grupos. Los grupos pasan por una secuencia que denominamos modelo de las 5 etapas del desarrollo de los grupos. Las 5 etapas son formación, tormenta, normalización, desempeño y terminación. Primera etapa: formación. Se caracteriza por una gran incertidumbre sobre el propósito de la estructura y el liderazgo del grupo. Los miembros analizan su entorno para determinar las conductas que serán aceptables. La etapa concluye cuando los miembros comienzan a considerarse parte del grupo. En la segunda etapa de conflicto se distingue precisamente por los conflictos internos que en ella se dan. Los miembros aceptan la existencia del grupo de personas que se resisten a las restricciones que le impone su individualidad. Por añadidura, se presentan conflictos sobre quién controlará el grupo. Al culminar las etapas, el grupo cuenta con una jerarquía de liderazgo relativamente clara. En la tercera etapa se traban relaciones estrechas y el grupo manifiesta su cohesión. Se despierta un sentido agudo de identidad.
Esta etapa de regulación se da por concluida cuando solidifica la estructura del grupo y éste ha asimilado un conjunto común de expectativas sobre lo que se define como el comportamiento correcto. Cuarta etapa, desempeño. La estructura es completamente funcional y es aceptada por el grupo. La energía de los integrantes ya no se dirige a conocerse y entenderse, sino a realizar la tarea que los ocupa. Quinta etapa, terminación. El grupo se prepara para disolverse y su prioridad ya no es un desempeño superior, sino que se dirige la atención a las actividades conclusivas. Conclusión. Los grupos formales e informales son sumamente importantes dentro de las organizaciones, ya que la adecuada formación de estos benefician el incremento de la productividad de los trabajadores. Los grupos formales son un punto fundamental en la estructura organizacional, ya que a través de estos se definirán las tareas a realizar de manera organizada y formal. Aún así, estas formaciones no cumplen con las necesidades de los individuos, por lo que tienden a formar grupos informales dentro de la organización. Por otro lado, el concepto de equipo y grupo es usualmente utilizado para referirse a lo mismo, cuando en realidad no son sinónimos. Un grupo se forma dentro de un equipo, pero un equipo no se forma necesariamente dentro de un grupo.